Y bien, vamos a comenzar el primer tema, que es oficialmente el tema, ya no es introducción a la Edad Media, sino que estamos con el primer tema. Bien, lo vamos a iniciar en esta zona del mundo, siempre la región europea, puesto que pues, las materias de historia están con énfasis en el área occidental de nuestro planeta. Y culturalmente, históricamente, pues es eso en lo que nos enfocamos. Entonces, vamos a trabajar esta región. Bueno, este es el énfasis, pero es toda esta zona realmente, toda Europa. Pero vamos a comenzar en esta región. Acá. Esta es Estambul, actualmente es la capital de Turquía. Y en la época antigua, en la época del esplendor griego, acá había una ciudad que se llamaba Bizancio. Luego, ya en la última etapa de la Roma imperial, ese lugar pasó a llamarse Constantinopla, la ciudad de Constantino el Grande. Entonces, en la actualidad, pues Estambul, como les mencionaba. Entonces, este sería como el centro, aquí donde está el emperador y la élite de la religión, y de acá la información pues viaja hacia todo el resto de Europa, con énfasis en el oriente. Este es el oriente europeo. Este es oriente. En el occidente llega también el cristianismo, llega toda la información, pero llega de manera diferente, se integra en el territorio pues de manera diferente. Entonces eso con el mapa, con la contextualización geográfica. Vamos entonces por acá. Arte bizantino. Entonces, con la parte del contexto, vean contexto. Yo en el contexto no les hablo de obras, les hablo de la situación social, económica y política. Mucho de esto ya lo avanzamos en la primera semana. Entonces, en esta semana, pues ya básicamente vamos con un breve resumen y luego directamente con Bizancio. ¿Qué es lo que sucede o cuál es el contexto con el que se inicia Bizancio? Pues es el de la crisis del Imperio Romano. Eso es siglo III. Para el siglo III, el paleocristianismo ya está extendido en todo el territorio romano. Inicialmente, pues hay una crisis política, el imperio está dividido, hay una corrupción en diferentes lugares, especialmente en la zona occidental, y hay una mala administración también. Los recursos ahora ya no llegan al ejército o a la organización pues, de control político en los diferentes lugares del imperio. Eso pues genera el problema político. Luego la crisis económica, eso tiene que ver con escasez de esclavos. Y bueno, ¿por qué eso es una crisis? Porque resulta que el sistema en esta época, el sistema económico es esclavista, o sea que depende de la existencia de los esclavos para poder progresar. Entonces hay una disminución y hay una disminución también de la actividad comercial. O sea, baja el comercio, producto de que las vías de comunicación entre las ciudades ahora están siendo cortadas en muchos casos por los pueblos invasores. Entonces eso genera problemas especialmente en el occidente. Esas son las invasiones germanas o las nórdicas, no, nórdicas llegan un poquito después, sino más bien son las invasiones de los pueblos bárbaros, especialmente de los pueblos germanos, germanos. Desorden en las fronteras, y eso hace que vayan cediendo poco a poco, y los romanos se van dispersando, y los que quedan se van integrando con esas nuevas culturas que llegan. Esa es la llegada de los bárbaros. Uno de los primeros grupos que llegan, por ejemplo, son los visigodos o los godos también. Pero los visigodos se establecen en la actual España, en la región de la península ibérica, y en ese lugar hacen, digamos, un trato con los romanos. Los romanos pues estaban interesados en que hubiera gente que les ayudara a defenderse de todos esos grupos que venían entrando al territorio, y entonces hacen un trato con ellos. Los romanos les dejan quedarse, pero pues deben ayudarles a controlar la frontera. Con el paso del tiempo, pues el trato se olvida, y entonces pues, toda la región es conquistada por diversos pueblos bárbaros. Lo siguiente es la crisis social. Y bueno, las divisiones sociales se acentúan mucho más en estas condiciones, especialmente en las clases menos protegidas. La base social de Roma, pues en Occidente especialmente, pues entra en una crisis. Y justo en ese nivel de la población
el cristianismo hace su mayor, que sería captación de atención de parte de las personas, es decir, la mayor cantidad de conversos, personas convertidas al cristianismo, pues están ahí, porque es una doctrina que les ayuda a soportar pues ese yugo que tienen sobre ellos, les ayuda a decirles, pues miren, aquí hay que sufrir y más adelante van a tener la, ¿cómo se dice? La vida eterna, pues y ese va a ser el premio. Entonces hay toda esta serie de crisis en Roma y eso pues, va a venir en que en el 476, pues el occidente de Roma cae. Es depuesto el emperador que gobernaba esa región, que es Rómulo Augustulo, y pues Roma en Occidente desaparece como la podríamos recordar en el esplendor romano, ¿verdad? En el Oriente, el lugar que les mostré en el mapa, en esa zona se mantiene, las fronteras digamos que se mantienen sólidas, pero es porque ahí está concentrado la mayor cantidad del recurso. Entonces, en ese contexto, en el 476 se inicia una nueva época, termina lo que se llama la edad la edad antigua. La edad antigua es el periodo que va desde la prehistoria hasta la caída de Roma. O sea, Roma es la última de las culturas de ese periodo. Luego, la Edad Media se inicia con el tema que vamos a ver hoy, que es el Imperio Bizantino, y finaliza con la caída de Bizancio, o para nosotros más aquí en América, es más bien el descubrimiento de este continente, el descubrimiento de América, en 1492. Es decir, que es un esplendor en esta zona de 1000 años de esta cultura. Ahí tenemos otros datos sobre el Imperio Bizantino. Para las personas, los habitantes de esta región, pues hubiese sido extraño que les dijeran bizantinos. Ellos no se llamaban así. Este término se utiliza desde hace unos 300 años para denominar esa región. El nombre original era Rumania, o el Imperio Romano sería básicamente. O el otro era Basilea Romaion, que sería, entendido, es como el Imperio Romano. O sea, eso es lo que se llamaría, la manera como se llamaban ellos en su momento. Bueno, aquí el dato que les mencionaba, Jerónimo Wolff es quien les designa de esa forma en 1557. Eso es hace más o menos unos 500 años, pero el término se hace popular en el siglo XVII, por ahí, donde comienzan a asignarles el nombre para identificar a ese tipo de arte que es religioso y que es romano, pero religioso en el sentido monoteísta, en el sentido del cristianismo. Ahí tenemos otra vez el mapa, ese es contexto geográfico siempre, y pueden ver en la zona que no tiene líneas, esta zona, como veis, esta es la zona que sería Roma, Roma como tal. Aquí hay unas ciudades importantes, Constantinopla, que es la capital. Luego tenemos Antioquía. Antioquía es uno de los nombres que se escuchan en el Nuevo Testamento. Jerusalén, acuérdense, pues era la capital judía. Para esta época, pues los judíos como nación en esta región ya no están. Ahora están distribuidos en todas partes. Ya no están aquí. Jerusalén fue destruida unos 400 años antes. Entonces, no significa que desaparecieron completamente, pero sí, en su mayoría pues ya no están ahí. Y tenemos Alejandría también, la ciudad de Alejandro, otro pueblo importante en la región de Egipto. Todo esto es cristiano para esta época. Esto que ven como líneas, que es Roma, Cartago, por ejemplo, estos son territorios en los que Bizancio tiene incidencia, pero no gobierna al 100%. Por eso es que luego el Imperio Romano, más adelante van a ver cuando, más bien no el Imperio Romano, sino la cultura romana se va a reavivar en esta región, porque pues los vestigios que quedaron de esta región van a ser retomados por culturas que van a venir más adelante. Y aquí lo que les mencionaba es la península ibérica. Ahí tenemos los visigodos y en el norte los suevos y los vascones. Aquí tenemos burgundios, francos, lombardos, por aquí vean godos también, godos en esta región, gépidos, cerulos, eslavos, búlgaros y una cantidad de etcétera de pueblos en toda esta región. Entonces ese es el contexto geográfico. A nivel social
Esa es una pirámide que representa cómo estaban distribuidas las castas. El Basileus es el emperador, que es el nombre con el que se le conocía, y bajo él está el alto clero y la aristocracia, o sea, la familia del rey, los amigos del rey y el alto clero. ¿Quiénes son el alto clero en este momento? Pues el papa y arzobispos, y pues digamos sacerdotes de alto rango, esos son los que están acá, codeándose con la élite económica de Roma en ese momento, que es la aristocracia. Bajo ellos está el clero, llamamos el clero regular y el clero secular. El regular, les recuerdo que son los monjes, son digamos, los que religiosos que están sometidos a reglas. Y el secular son los sacerdotes que se integran con las comunidades, con las aldeas, con los pueblos. Esos son los que están en el mundo, se les dice es el secular. Luego vienen los funcionarios romanos, los comerciantes y campesinos libres. Esos están por acá. Bajo ellos, esclavos que no dejan de existir, los siervos y los mendigos. En la realidad de Roma, de 476 años antes o 500 años antes, ya cuando hablamos del siglo VI en adelante, pues aquí es donde estaban los cristianos. Pero poco a poco comenzaron a subir, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces, algunos de acá comenzaron a convertirse. Cuando Roma toma el control del cristianismo, pues entonces hay cristianos en todas las capas de esta sociedad de castas. Pero eso también nos lleva a una jerarquía religiosa. Entonces, la idea de, pongámosle 500 años, 400, 500 años antes de que en el cristianismo todos son iguales, ya no existe acá, ya no son iguales. Hay una élite y hay una base, que es donde está el pueblo. Bien, en ese contexto, ese era contexto, vamos a hablar del arte bizantino. Entonces, ¿qué es el arte bizantino? Es la expresión que designa la producción artística que corresponde al siglo V en adelante, siendo el siglo VI el momento en el que ya se puede hablar como tal de un arte 100% bizantino. Antes, ¿qué es lo que sucede? Hay una mezcla con el arte romano. Eso se le llama, cuando vemos Roma, eso le llamamos tardorromano. Es la última etapa del Imperio Romano. En ese tardorromano hay ya influencias de otras culturas, especialmente la iconografía cristiana. Esa es la que está en ese momento. Entonces, como tal, el arte bizantino va a aparecer alrededor del siglo VI. O sea, eso es los años 500 en adelante. Ahí es donde ya podemos hablar de arte bizantino. Y bueno, hay una manera de representar las etapas de Bizancio, y pues esa tiene que ver con, o lo vamos a ver dentro de la arquitectura bizantina. Eso lo vamos a ver así. Ese siglo VI al siglo VII, o sea, del año 500 al año 600. A eso se le denomina la primera edad de oro. Después de la primera edad de oro, que es cuando el esplendor, Roma asumió el cristianismo tardó en integrarse a la cultura romana, tanto religión y cultura, pero comenzaron a producir bastante arte. Los emperadores de ese momento, Justiniano, por ejemplo, se empeñaron en darle espacio para que la gente pues se sintiera motivada a acercarse a las iglesias, y eso fue convertir las basílicas romanas. Una basílica, acuérdense que eso era un edificio público donde podía haber un mercado, podía haber cualquier otro tipo de actividades dentro de él, en la época romana, del Imperio Romano. Entonces, esos edificios se van a retomar en Bizancio, o sea, la Roma cristiana, para albergar los oficios religiosos. Y esos lugares se convierten prácticamente en palacios para la religión, o para los sacerdotes, los obispos o el papa. Y se decoran completamente la parte interior con mosaicos, con pinturas muy lujosos. La idea es que esas imágenes sirvan de
de un modo didáctico a propagar más la doctrina cristiana. La imagen no aparece porque quieren contrariar a Dios en el mandato de que no te harás imágenes, sino que viene en el sentido de que es más fácil educar a la gente a través de imágenes que a través de solo hablarles. Es como si yo les hablara de las edades de oro con una diapositiva como esta. Entonces no me van a entender tan fácil que si comienzo a desarrollarla. Yo digo, primera edad de oro y después de esto lo que viene es, entre el siglo VIII y el siglo IX, viene algo que se llama crisis iconoclasta. La crisis iconoclasta es una pugna interna dentro del cristianismo o digamos, el imperio bizantino, pero digamos dentro de la parte religiosa, acerca de que si es lícito o no es lícito utilizar imágenes, tanto en los edificios como en la doctrina. Y aquí les pregunto, así de manera libre, ¿quién sabe dónde dice en textos del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento donde dice que no deben existir imágenes, que no se deben hacer imágenes? ¿Quién me ayuda con eso? Nadie. Yo es que solo me acuerdo que decía algo en los 10 mandamientos, creo que no crearás imagen de mí o algo así. Sí, tiene que ver con los 10 mandamientos, muy bien. ¿Quién más? Levanta la mano por ahí. ¿No? Diana. Primero Diana y luego Ada Gabriela. No sé si es Éxodo, pero fue cuando Aarón construyó el becerro de oro. Creo que después de eso dijeron algo relacionado. Sí, es en Éxodo. Hay varios momentos, pero por ahí. Vamos a Ada Gabriela. Se encuentra en Éxodo 20, todo Éxodo 20 como el versículo 5 creo, no me acuerdo bien, cuando habla de no crear y no creerás imágenes ni santos. Es un mandamiento, pero se encuentra en Éxodo 20. Éxodo 20. Sí, Éxodo 20, ahí se encuentran los 10 mandamientos y no me acuerdo exactamente el número, pero sí se encuentra en Éxodo 20. ¿Quién más? ¿Verónica? Acabo de encontrar uno en Deuteronomio que dice, no harás para mí escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bien. Brenda Lee. Sí, también hay otro en Levítico 26:1, que dice, no se hagan dioses que no valen nada, ni levanten para ustedes mismos una imagen tallada, ni una columna sagrada, y tampoco coloquen la figura de piedra en su tierra a fin de inclinarse ante ella. Muy bien, gracias. Entonces, no se deben hacer, ¿verdad? Está claro. Es diferente tanto en Éxodo como en otro, pero en los posteriores de Éxodo se repite que no se deben hacer. Pero resulta que acuérdense que Roma que conocimos, bueno, Grecia antes y luego Roma, cuando hablamos de greco-romanos, cuando ya están mezclados, ellos gustaban mucho de las imágenes. Y acuérdense que en contra del cristianismo ahora es Roma. Y entonces las imágenes que las hacemos, ellos están acostumbrados a poner imágenes en todas partes. Entonces las siguieron usando, pero le dieron un sentido didáctico. Ahora, ahí lo que mencionan, los versículos que mencionan, y especialmente Éxodo 20 creo que es, el que mencionaron, donde dice, no te harás imagen, ni pondrás otros dioses delante de mí, algo así creo que dice. Pero fíjense que si ustedes siguen leyendo ese mismo libro y llegan a Éxodo 25, creo que 17 o 18 el versículo, entonces ahí le dice a Moisés, Dios le dice, que acaba de decir un par de capítulos atrás, que no serán imágenes de nada, ni en el cielo ni en la tierra, de lo que existe en el cielo ni de lo que existe en la tierra. Le dice que se haga 2 querubines para colocarlos como guarda del arca del pacto o el arca de la alianza. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede o no se puede? Porque hace ratito dijo que no, pero ahora acaba de decir que sí, está mandando que haga unas imágenes. Entonces, esas diferencias que se encuentran ahí
y que las detectaron los eruditos, las personas que leían los textos bíblicos cuando todo eso se estaba haciendo, resulta que utilizaron esta segunda, el que les decía, capítulo 25, versículo 18, creo que es 17, 18 por ahí, lo tomaron como una licencia, o sea, sí se puede hacer. Entonces lo comenzaron a hacer. Pero resulta que el otro grupo que decía que no, llegó a un punto en el que comenzaron a pelearse. O sea, básicamente eso. Y entonces hubo lo que se llama la crisis iconoclasta. Realmente lo que hubieron fueron guerras en algunos pueblos, quemando iglesias, quemando imágenes, quemando íconos. El nombre de la imagen es ícono. Ese ya lo vamos a conocer cuando vemos pintura bizantina. Los íconos los quemaban, las esculturas las quemaban. ¿Por qué? Porque está prohibido, decían. Y los otros decían que no. Y bueno, así se estuvieron durante pues poco más de 100 años. Déjeme ver. Valmore dice que en Levítico también, 22. Pues bien, eso se superó. Se llega a un punto en el que se supera. No les voy a dar spoilers sobre eso, sino que lo vamos a ver en su momento en este tema. Pero llega un punto en que esa crisis se supera. Otra vez las cosas se estabilizan y llegamos entre el siglo IX y el siglo XIII. En general en Europa hay una crisis en este momento, pero Bizancio, acuérdense que está hacia el oriente. El occidente en esta etapa está pasando por una crisis bien fuerte y la iglesia está en crisis en el occidente, la iglesia cristiana católica. Y viene acá la segunda edad de oro para Bizancio. O sea, hay otros emperadores que comienzan a edificar catedrales, muchos edificios basilicales para seguir pues, propagando el culto. Se sigue ordenando, en todos estos siglos se ha seguido ordenando los libros, por ejemplo, que aparecen en la Biblia que conocemos actualmente. Se fueron escribiendo libros y se fueron ordenando, depurando, y pues para esta época ya hay mucha información, pero que solo está disponible para la élite. Y en esa élite, pues la imagen es otra vez muy importante, porque la élite sabe que la base, que es donde está la mayor cantidad de gente en esa sociedad, no sabe leer. Entonces, convierten a la imagen en la Biblia de esa gente. O sea, a esa gente que no puede leer, el mensaje le llega a través de las imágenes. Un sacerdote se para enfrente de la imagen y comienza a explicarle acerca de lo que observa ahí. Y de esa manera podían atraer más gente. Entonces la imagen, recuérdense, tiene una función didáctica. Ahora, en el proceso sucedieron un par de cosas que se las vamos a ver cuando veamos pintura, que fue lo que sucedió en la crisis iconoclasta y cómo se logró solventar el problema. Luego, entre el siglo XIII y el siglo XV, viene una tercera edad de oro, pero aquí se da un declive también. Hay una expansión de Bizancio hacia las regiones de la actual Rusia, por ejemplo, y pues sigue en expansión el territorio, pero poco a poco por el sur, o suroriente sería la región de Anatolia, digamos viniendo de la región de Irak, de la antigua Mesopotamia más bien, hacia Bizancio, pues hay invasiones, hay guerras en esta región por esta época. De hecho, hay frentes de guerra en diferentes lugares porque están peleando también contra los musulmanes. Y pues Bizancio cae al final de esta etapa. Y ahí termina pues el periodo. ¿Qué encontramos acá? Pues en la primera edad de oro les decía acerca de Justiniano. Después de la crisis iconoclasta, durante la segunda edad de oro viene el cisma religioso. Un cisma es una fractura, es un problema que se da en la religión y que obliga al cristianismo a separarse. El cristianismo católico, que se funda con Constantino en el siglo IV, va a fracturarse, se va a separar, se separa en dos grupos. Uno de esos grupos se concentra su mayor énfasis entre Italia y el occidente, o sea, entre Italia y España actuales, y el otro grupo se concentra en la región que estamos viendo actualmente de Bizancio. Esa que se queda en la región de Bizancio se va a denominar Iglesia Cristiana Ortodoxa. Y esa cristiana ortodoxa todavía existe. Reconoce la autoridad del Papa, pero tienen su propio máximo representante, que es el que se llama patriarca, el más anciano de los patriarcas. En la actualidad todavía
existen. Y les repito, el rito es idéntico, es como que estamos viendo cristianismo católico. Solo varían en ciertas cosas, tienen un énfasis mucho mayor que el cristianismo católico en lo que se refiere a la Virgen María. Y bueno, eso vamos a ver poco a poco también algunos elementos de ellos más adelante. Y luego lo que les decía, expansión y decadencia. Entonces aquí les resumo todo esto de las edades en esta diapositiva. Ven que es diferente si yo se las explico de esta forma. Si se las explico así, pues no tan fácil me ubican los momentos que les acabo de decir. Pero cuando lo vemos a través de una imagen en la que hay texto, pues se entiende mejor. Pues esa es justamente la razón por la que la imagen comenzó a ser utilizada en estas etapas para enseñar, para propagar el cristianismo en las diversas regiones de Europa. Bien, aquí un par de datos, vamos a ir viendo algunas de estas. La primera edad de oro, pues aquí les adelanto algunos datos. Es importante esta porque es cuando cuando vemos la integración del arte romano, especialmente pictórico, en la decoración de las basílicas, en esos edificios que ahora sirven para congregar a la feligresía, a la iglesia, a la hora del culto religioso, que se denomina en este cristianismo misas. Entonces, la importancia de que más o el elemento que más se destaca en importancia son los mosaicos. Esos, pues vamos a ver a detalle un poquito sobre ellos. Esos mosaicos, que es como lo que se observan en la imagen, estos están realizados a través de diversos materiales, pero principalmente piedra de color, cerámica de color y también vidrio. Esos trocitos, cada pedacito de esos que ven ahí, cada uno de esos se llama tesela. Y las teselas sirven pues para generar el diseño como lo ven acá. Si lo vemos de cerca son un montón de piedritas de colores, pero si lo vemos de lejos pues logramos observar la volumetría que se logra con el cambio de colores. En la segunda edad de oro, pues, y después de superar el problema de los iconoclastas que les mencionaba, entonces otra vez vuelven a resurgir las artes figurativas, que son los iconos. Un icono es una pintura religiosa, relieves también principalmente, y algunas esculturas. Se sabe que habían bastantes esculturas en esta época, pero eran en madera, y entonces la madera pues no sobrevive mucho el paso del tiempo por las enfermedades que pueden tener, la polilla y otras razones también. Entonces pues la madera se desintegra más fácilmente. Entonces han sobrevivido trabajos en piedra, en marfil y ¿cómo se llama eso? Repujados en plata, en oro, por ejemplo. Y la mezcla que hacen de eso también con la pintura. Entonces, hay a nivel de construcciones religiosas, como acuérdense que eso está expandiéndose, y pues también el cristianismo, bajo la coordinación de Bizancio, también está en el occidente, solo que la integración allá es diferente. Mientras les estoy hablando acá de la primera y la segunda edad de oro, por ejemplo, en el occidente europeo estaríamos hablando de prerrománico. Es una situación diferente en la que hay en aquel lugar, pero la religión sí existe, es la misma. Entonces vamos a encontrar como tres tipos de edificios a los que se llaman iglesias, serían los templos. Lo primero es una que se denomina de cruz griega o planta de cruz griega. La segunda, construida con octágonos, o sea, con una figura, si lo vemos en planta, es una figura geométrica que tiene 8 lados, y luego una rectangular que tiene una cruz latina inscrita. Esta palabra la vamos a ocupar bastante cuando vemos pintura, cuando vemos escultura. Inscrito significa que está adentro. Es como ustedes están inscritos en la materia, significa que están dentro de la materia. Entonces, cuando decimos es una construcción rectangular con cruz latina inscrita, significa que hay una cruz latina adentro de la construcción. Esto de cruz griega y cruz latina ustedes lo tienen que manejar como manejan su nombre, o sea, deben saber identificar
qué es una cruz griega y qué es una cruz latina. Se los voy a mostrar en imágenes. Y si pueden, pues hagan un pequeño diagrama ahí y le ponen nombre para que no se les olvide. Las plantas octogonales, hay variantes de ellas, hay pentagonales, hexagonales, cuadrangulares también. Es decir, que son más centradas, son más centralizadas más bien, no son largas. Las largas son las rectangulares y esas tienen cruz latina. Dentro de una iglesia, por ejemplo, con octágonos, puede haber dentro una cruz griega. Y se las voy a mostrar por acá. Ahí están las figuras. Este es un pentágono. Este es un hexágono. 3, 2, 4, 6, 10, hexágono. Este es un octágono. Es decir, tiene 8 lados. Y este es un cuadrado. Este tiene 4 lados. Entonces, en cualquiera de estas iglesias que tenían esta planta arquitectónica, o sea, si lo viéramos desde arriba, esta es la forma que tenían las iglesias, en todas ellas hay una cruz inscrita, pero esa cruz se denomina griega. Esta es una cruz griega. Las cruces griegas tienen los brazos idénticos, son brazos iguales, o sea, el mismo largo. Y si hay una variante es mínima. Esta es una cruz griega. Hagan si gustan el diagrama por ahí para que no se les olvide. Entonces, dentro de todas estas, puede inscribirse, o sea, se puede colocar dentro una cruz griega. Puedes repetir ahí, para acá en la imagen. En la octagonal, que es la, digamos, la principal, vean que la cruz encaja exacto, haciendo, ¿qué sería? Quedando 4 lados justamente paralelos y otros 4 lados que quedan inclinados entre pues uno de cada de los vértices de la cruz. Luego, estas igual. Esas no encajan igual, pero dentro hay una cruz inscrita. ¿Se entiende eso? Sí, Bien. sí, Lick. Muy bien, el resto dice que sí. Vamos a ver entonces. Esa es cruz griega. Ahí les va a quedar entonces luego en el material que les comparto. Esta es, ahora imagínense una basílica o una iglesia, como les decimos en la actualidad, de forma rectangular. Tiene forma de rectángulo. Este es un rectángulo. Tiene 4 lados siempre, pero 2 lados son iguales y 2 son desiguales. O sea, estos son iguales en paralelo. Este con este y este con este. Dentro también hay una cruz inscrita, pero esta cruz no es griega, porque la forma no es igual en sus lados. Esta tiene esta forma. Esta se llama cruz latina. Esta es una cruz latina. Aunque tiene su origen en las basílicas del lado bizantino, la mayoría de estas van a estar desde la región de Italia, Francia y España actuales. En aquella época, la península itálica, la península ibérica y las Galias. Esas son las regiones. Entonces, estas también es una forma. Si ustedes han entrado para que tengan idea, quienes han entrado a las iglesias católicas, que son, por ejemplo, Suchitoto, por ejemplo, si ustedes entran, esta es la portada principal, ustedes entran y el primer pasillo es largo, y luego cerca del altar hay una izquierda y a derecha, y luego está el altar en la parte alta. O sea, esa iglesia tiene una planta arquitectónica cruciforme, o sea, tiene forma de cruz. Y la basílica entonces sería así. Sí, alguien levantó la mano por ahí. Perdón, no alcancé a ver el nombre. Yo, licenciado. Sí, Fernando. No, solo quería, bueno, dar, ¿cómo decirlo? Opinión o bueno, una curiosidad que me dio que si se voltea parece como si fuera la bandera de Noruega. Ah, bueno, sí, por el color amarillo y el verde. Si se gira hacia un lado. Pero es la decisión de los colores del diagrama. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Se entiende qué es una cruz griega y qué es una cruz latina? ¿Ven? No hay dónde perderse. Si ustedes hicieron el diagrama, pues eso es, ya se volvieron expertos y expertas
en esto. En nuestro país, la mayor parte de iglesias cristianas católicas tienen esta forma. Al menos las tradicionales, ¿verdad? Digamos, antes de los años 50 del siglo pasado. Antes de hace unos 75 años para acá, pues hay una diversidad de formas. Pero en general, si uno es como curioso, pone atención a algunos detalles arquitectónicos, entonces va a encontrar que adentro hay una forma de cruz, si se ve de este plano. Bueno, vamos a avanzar. Aquí unos ejemplos. Acuérdense que estamos en la Segunda Edad de Oro. Esta es de los santos Sergio y Baco. Eso está en Constantinopla. Y pues ahí podemos ver la construcción. Esta es una curiosidad que les doy. No tiene que ver con la materia, pero Sergio y Baco siempre los mencionan juntos. Ellos eran soldados romanos, convertidos al cristianismo y martirizados juntos. Acuérdense que dentro de la cultura romana, pues no era raro que dos hombres estuvieran juntos. Entonces, pues ellos estaban juntos. Y por eso se martirizaron de esa forma y la iglesia los reconoce de esa manera, juntos a los dos. Sergio y Baco. Sucede con en dos bloquecitos. El otro es Felicidad y Perpetua. Esas eran una ama romana y una sirviente cristiana, ¿no? Es decir, no era ciudadana romana. Entonces, igual, estaban juntas y el martirio de ellas también fue, creo que fue la misma época, o sea, muy cercano, pero no el mismo día en el caso de ellas. Y la iglesia las reconoce juntas. Es decir, que cuando se nombran en el llamado santoral, van a decir santas Felicidad y Perpetua. Santos Sergio y Baco. Siempre los van a decir juntos, no los van a separar. Esa es una curiosidad, nada más. Avanzamos. Tercera Edad de Oro. Pues acá hay una difusión bastante amplia. Es una etapa de expansión. Se mueve hacia territorios de la actual Rusia, por ejemplo, y es una época también en la que las cubiertas de las cúpulas, los remates también de las torres, van a tener esta forma. Esta forma se llama abulbada. Eso es como un bulbo. Los bulbos son, por ejemplo, una cebolla, un rábano, esas plantas, creo que los tulipanes y no sé qué otras plantas también tienen, si ustedes lo sacan, tienen una pelota en la base y la planta se genera hacia arriba, ¿verdad? Entonces, esa forma es un bulbo. Y el término que se utiliza en arquitectura es abulbado, cúpulas abulbadas. Entonces, son estas que ven acá. Esa, digamos que es la moda en ese momento, pues, la construcción de las iglesias. Hay algunas iglesias que las reconstruyen y les agregan estos acabados en la parte superior. Esta que es la más llamativa de este periodo, es la Catedral de San Basilio en Moscú. Creo que ya la habrán visto, ¿verdad?, en estampas. Cuando sale de Moscú, pues eso es lo que sale. Cuando fue el mundial el mundial de fútbol en Rusia, pues eso era lo que salía. En la cara principal, la Plaza Roja está a un lado, pues, y la catedral, que es muy, muy colorida. Esa es la tradición de ese momento para la construcción de edificios. Si la vemos desde la planta arquitectónica, esta tiene una forma cuadrangular, o sea, tiene 4 lados, pero está como en forma de prisma. Ese sería un prisma, la forma. Porque los ápices de la parte frontal son los vértices. ¿Observan la cruz ahí? ¿Hay o no hay una cruz ahí? Basti dice, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, así es como están. Las vemos y lo que se ven es como pequeñitas, no se ven tan largas. Y entonces, cuando las observamos ya como planta arquitectónica, pues entonces encontramos que pues hay una cruz. Bueno, ahí está la cruz. Hay una cruz ahí adentro. Entonces eso se le llama cruz inscrita.
puede que no la veamos cuando entramos y vemos dónde está la cruz, pero hay detalles arquitectónicos que son los que forman las cruces. Lo de la basílica, pues es lo que se va a desarrollar, solo que las basílicas, acuérdense, en la región de Bizancio son centradas, son octagonales, pentagonales o bueno, romboides, como la que les acabo de mostrar, o como forma de prisma también. Y entonces, pues aquí hay un dato sobre eso. ¿Qué se hizo el cursor? Aquí está. Por ejemplo, la basílica de Hagia Sofía o Santa Sofía es la más grande construida en esta época. O eso también que tenemos por acá. Esta es, este es del occidente, no es de la zona oriental del imperio. Bueno, esa la vamos a ver más a detalle después, solamente se las dejo ahí pues como un resumen. Tenemos esta es la iglesia de Santa Irene, también está en Estambul. Acuérdense que Estambul es la antigua Constantinopla. Quiero que noten algo en la iglesia. Aunque todavía no hemos visto pues las iglesias con lujos en las paredes, les muestro esta. Esta no tiene esos lujos. Si se fijan, pues bueno, tiene una estrella de la que llamamos estrella de David. En este triángulo, eso se llama pechina, por cierto, ya vamos a conocer un diagrama sobre eso, esas son pechinas. Las pechinas ayudan a convertir un espacio cuadrado en un espacio redondo hacia arriba. Entonces, acá abajo es cuadrado, es un cuadrado, pero cuando subimos, gracias a las pechinas, esto se vuelve circular arriba. Y por la parte externa vemos esto. Esto se llama tambor, se llama esta zona. Y el tambor lo remata una lucerna, es una entrada de luz. Pero lo que quería que vieran de esta es que no tiene esos lujos. Entonces, estas iglesias se construyen junto con otras que tienen muchos lujos. Acuérdense que hay un momento en el que sigue existiendo esa pugna entre los que quieren imágenes y los que no. Entonces, por eso hay unas iglesias que están más saturadas de imagen y otras tienen menos. Pues tiene que ver con esa pugna. Ese elemento que ven al fondo también es otro elemento que se agrega en estas construcciones. Esto que ven acá, una, dos, bueno, son tres, hay una al otro lado, que hay tres. Esto se llama ábside. Se lo voy a escribir ahí en el chat, aunque luego les muestro un diagrama. Se llama ábside. Y el ábside es un recurso arquitectónico. Ahí está. Es un recurso arquitectónico que sirve para ubicar de manera estratégica las entradas de las luces sobre los altares. Esto no es un accidente que esté esto ahí y que vean esa entrada de luz que está ahí. Resulta que las iglesias las construían con forma de cruz, pero hay una entrada y hay un cabecero. El cabecero es la parte de la cabeza, digamos, de la cruz. En las que son cruz latina, que son las que son más largas, la parte de arriba se le denomina cabeza, la parte de izquierda y derecha se le denomina brazos y la parte más larga se llama pie. Entonces, en todas las cruces esa es la manera como se distinguen: brazos, cabeza, pie. Entonces, en la cabeza o el cabecero, que así le llamamos en arquitectura, colocan un ábside y esto tiene que ver con la iluminación. Y ese ábside apunta hacia donde sale el sol. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces tiene que ver con el sol, esa concepción que se tiene de Jesús. Imagínense ustedes, les convoco, bueno, si se han fijado, quienes son católicos y van temprano a misas los domingos, van temprano y pues llegaron a las 6 y apenas comienza a salir el sol. Y de repente están en la misa y atrás del sacerdote comienza a iluminarse porque los rayos del sol comienzan a entrar y ustedes van y la luz les da en la cara y bueno, ahí están quejándose que la luz les da en la cara. Pues eso no es un accidente, eso es adrede, porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces las iglesias están orientadas hacia el oriente para que cuando el sol salga, la luz entre ahí e ilumine el altar de manera así mística, de manera
bueno, no voy a decir mágica, pero no es mágica, es mística. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tiene que ver con ideología, cómo imagínense, cómo quienes controlan todo esto, cómo buscan incidir en la mente de las personas. Imagínense, están en pleno oficio religioso y de repente es el usazo atrás del sacerdote y todo se ilumina. Entonces Dios está presente, Jesús está presente y ahí se va explicando todo lo demás. Entonces esas iglesias, la forma y la disposición en plano sobre el terreno, pues tienen que ver con eso. Cómo poder incidir en la mente de las personas. ¿Se entiende? ¿Ya lo sabían? Sí, imagino que ya lo sabían, ¿verdad? Sí, bueno, luego van a decir, mira, pero bueno, Cristina, ¿sí? ¿Por quién levantó la mano? ¿O querían poner la manita arriba? Sí, supongo que fue error. Bien, hay otras en la actualidad y me dicen, mire, pero fíjese que yo conozco una que no está así. Y un ejemplo es la Catedral de San Salvador. La catedral está orientada de norte a sur. ¿Y qué sucede en esa? Bueno, fíjense en los ventanales que están a la izquierda y a la derecha del altar. Esas iglesias están colocadas para que al amanecer o al atardecer la luz entre de lado y también ilumine la zona del altar. ¿Hay algunas de sur a norte? Sí, las hay también. Están al revés, pero usan lo mismo. Hay algunas de poniente a oriente, también las hay, y esas tienen que ver con que la luz del ocaso entre en la parte de atrás, pero digamos que son las menos, y en la mayoría pues son más actuales. En esta época la regla es orientadas hacia donde sale el sol. Bien, vamos con las características de la arquitectura bizantina. Principalmente son 4, hay muchas más, pero principalmente la arquitectura se distingue por estos 4 aspectos. El primero es que conserva elementos romanos. Acuérdense que si estamos viendo una extensión de Roma, entonces es lógico que los arquitectos romanos siguieron trabajando, solo que ahora en función del cristianismo. Fueron agregando estos elementos simbólicos que les mencionaba, de la forma de cruz dentro de las basílicas, los elementos innovadores, que son las pechinas, que sirven para sostener y transformar una superficie cuadrada en una circular. También la manera como se disponen las cúpulas y las decoraciones también. Todo eso se mantiene de la época romana. Entonces los mosaicos, pinturas murales, los arcos de medio punto, que eran romanos, pues también se hacen. Las columnas, especialmente corintias, del orden corintio, aunque poco a poco se van transformando en unas más sencillas, como estas que ven acá, o se van transformando en otras que se llaman historiadas. Los capiteles historiados es donde aparecen imágenes que hacen referencia a algún pasaje bíblico. Bueno, la concepción dinámica del espacio, esto es nuevo también, ya siglo 6, 7 en adelante, pues ya hablamos de propiamente una arquitectura bizantina, y en ellas pues hay una disposición particular, especialmente en el en el oriente europeo, y la mayoría son centralizadas, es decir, que tienen una planta de cruz griega, tienen esa forma. Por ejemplo, esta es la de San Vital de Ravenna, la iglesia de San Vital. Les voy a mostrar un poquito de cerca. Esta es la zona donde se ubicaba el altar. Este es un ábside, es como un semicilindro, o la mitad de un cilindro, si lo quieren ver más sencillo, que la mitad de un cilindro que está en el cabecero, o sea, en la parte de la cabeza de esa cruz que está dentro de la iglesia. Y aquí están las ventanas que sirven para que la luz ingrese cuando el sol sale en el oriente, para que ilumine acá adentro. Y alrededor lo que encontramos son mosaicos, decorados pues de manera muy lujosa. Y encontramos al emperador acá con su séquito, a la emperatriz de este lado con su séquito, y en la parte superior una representación de Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante, más de cerca, en pintura. Ahorita acuérdense que estamos viendo arquitectura, solo se los muestro como un elemento de cobertura dentro de la superficie arquitectónica. Ahí tenemos a Jesús sentado sobre un orbe. Esto cuando lo ven algunos, dicen, está sentado sobre el planeta Tierra. Ellos ya sabían que la Tierra era redonda. No, ellos no sabían que la Tierra era redonda. La Tierra para ellos era plana.
pero tenían dentro de la concepción, como les mostraba en la clase sobre la introducción, que para ellos, igual que para muchos pueblos antiguos, el universo, todo lo que nos rodeaba era una circunferencia, donde arriba estaba la bóveda celeste y abajo estaban las aguas interiores, que es donde se encontraban los lugares de descanso o de castigo, el Erebo, el Hades, o para los castigados, o por ejemplo los campos elíseos, para los que iban o eran como premiados pues, por las obras que habían hecho en vida. Entonces, por eso es un círculo, no tiene que ver con que la Tierra era redonda. Y rodeado por dos mensajeros, que estos son alados. ¿Por qué tienen alas? Porque esto es arriba, pasando el siglo VI. Ya para el siglo VI a los mensajeros les colocan alas, antes no tenían. Déjenme ver. Solo permítame reviso nada más por acá algo. Bien, no sé si hay preguntas sobre esto, ¿se entiende cómo era? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien, Lick. Bueno, gracias. Bien, entonces, sobre los ábsides que les mencionaba, que es esta parte, que es como que tuvieran una torre y la parten a la mitad. Entonces, eso sería esto que ven acá. En algunas construcciones, todavía esa parte del cabecero, o sea, la cabeza de la cruz, tiene otros más pequeños. A eso se le llaman absidiolos. O sea, son ábsides, pero de pequeña escala. Estos son iguales, dependiendo del tamaño de la basílica. En algunos casos, adentro se encuentran esas cosas que se llaman capillas. Acá. Pero eso va a ser un poco más adelante. Acá entendamos el ábside principal y absidiolo dentro de ella. ¿Sí, Naomi? Tenía una pregunta. Como usted menciona que el arte bizantino estaba dividido entre que había una parte que no quería representar la silueta humana, se podría decir, y los otros que sí. ¿Se puede decir que se divide en regiones o simplemente es como en dos tipos de diferencias de la misma religión? Son diferencias dentro del mismo cristianismo católico, porque era el cristianismo católico en este momento. Sí fue más de énfasis en algunas regiones, en otras a lo mejor ni cuenta se dieron de lo que estaba sucediendo de manera directa, sí, de manera indirecta. Pero no significa que no se edificaran iglesias, no es que las diferencias estaban, así como podemos entender nosotros ahora que dentro de la versión del cristianismo que existen en la actualidad hay unas que pues se pelean, va una procesión en la calle y viene alguien y comienza a reclamarle y a decirle cosas en la calle y luego el otro le responde y ahí están. Pero en el resto del mundo, pues otros pueden ver los que están ahí, no les interesa, va pasando la procesión y ellos siguen en su reunión adecuada a su tipo de culto. Entonces era así, no es que era una guerra generalizada, sino que sí, era por lugares, regiones geográficas con más énfasis que otras y por momentos también. Pero si hablamos de crisis, digamos, lo enfocamos en unos 200 años, que es donde se sucedió ese problema. Gracias. Bien, aquí tenemos el ábside y los absidiolos. Ábsides absidiolos son esos pequeños. Ahí les va a quedar también el diagrama para que lo revisen. Luego, esta es otro de las cuatro características que les mencionaba. La segunda, el empleo sistemático de la cubierta abovedada. Vean, las iglesias originalmente eran como esta.
las basílicas se veían así. Tenían una cubierta a 2 aguas de madera y de teja de barro. Pero con el tiempo, esta se fue cubriendo, comenzaron a hacer bóvedas. ¿Se acuerdan? La bóveda es esta, cuando vemos hacia la parte de arriba de algunas edificaciones, pues lo que vemos es como un plafón, por así decirlo, pero tiene forma curva. Eso es una bóveda. Entonces pasaron de esto a cubiertas abovedadas. Y en las zonas, el centro, por ejemplo, donde se cruzan los brazos de la cruz, en ese lugar en el centro, ahí colocaban la cúpula que se llama. Esa es la cúpula. Y estas son las pechinas que les mencioné hace rato. Las pechinas sirven para que en ese lugar donde se cruzan los brazos de la cruz, que es cuadrado, como se los mostraba en otra imagen anterior, si ustedes suben, pues sigue siendo cuadrado, pero de repente ven que arriba hay una cúpula y es redonda. Entonces, ¿cómo se convirtió el cuadrado en una circunferencia? Pues a través de este elemento que es una novedad en la época y que se llama pechina. Es eso que ven acá. Estas son pechinas, esos triángulos que se ven ahí. Eso de acá. Luego, sobre la pechina está lo que se denomina tambor. Es eso que ven acá. Y sobre el tambor se ubica el casquete, que es lo que comúnmente nosotros llamamos cúpula. Sobre la cúpula o sobre el casquete está la linterna, o también se llama lucerna. Esta es una entrada de aire, de luz también, para iluminar la parte central de las iglesias. Entonces, esto es, digamos, la tercera característica. Bueno, ahí tenemos sobre las pechinas, un dato más sobre esto. Eso vuelve bien sólida esa parte de la iglesia, porque el peso va hacia las pechinas y de las pechinas pasa hacia las columnas. Entonces, es un soporte bastante grande de peso el que se tiene acá, y resuelve el problema de cómo convertir una sección cuadrada en una sección de circunferencia. Aquí tenemos también otro elemento, otra diapositiva sobre esto de las pechinas. Y bueno, ahí van a tener 3 para que lo estudien luego despacio. Estas son las bóvedas que les mencionaba. Eso es lo que colocan abajo de la techumbre de madera y de teja de barro. Entonces ustedes van caminando y lo que ven es una bóveda, pero sobre la bóveda ustedes ven desde afuera el edificio y afuera se ve con teja a 2 aguas. Eso es porque esto queda adentro y sobre eso se construye el techo para proteger la bóveda. Igual hay las bóvedas de los pasillos o de las naves que se llaman principales, y luego cuando se cruzan en algunas secciones del edificio, entonces se llaman bóvedas de arista, porque visto desde abajo aparece una arista. Una arista es un borde, es un filo, como decimos en buen salvadoreño, dentro de la construcción, que es esta que ven por acá. Luego, pues aquí tenemos un ejemplo. Eso es una bóveda de cañón. Ustedes levantan la cabeza dentro de una iglesia de este tipo y entonces lo que van a encontrar es esto. Esto se llama bóveda de cañón. Pero las bóvedas de cañón, para que, como son más grandes, son largas, son altas, entonces necesitan de refuerzos. Estas funcionan como un costillal, o sea, como costillas para sostener y dar más firmeza al edificio. Ven que cada una de estos, que son forma de arco, van hacia una columna en la pared. Entonces, eso es parte también de las innovaciones que se tienen. Luego, una cuarta característica, los capiteles que se vuelven decorados. Los capiteles griegos y romanos pues tenían entre 3 y 5 órdenes arquitectónicos. Los griegos eran el corintio, el jónico y el dórico. Los romanos agregaron el compuesto y la toscana. Entonces, ellos tienen 5. Pero eso fue evolucionando en esos primeros siglos y se convirtieron en capiteles decorativos o historiados. Historiados se les dice cuando cuentan una historia. Hay una imagen acá que cuenta historia. Este no sería historiado. Esta bien hace una referencia a los equinos, a unos caballos por ahí y una cruz. Probablemente hace referencia al medio de transporte o animales que eran importantes pues, para el desarrollo de la sociedad de ese momento.
Luego, lo demás es fitomórfico, con referencias hacia Jesús. ¿Y dónde está la referencia? Pues son esas flores. Las flores octopétalas, que significa que tienen 8 pétalos, o pentapétalas, hexapétalas, o sea, 5, 6, 8 pétalos, todas esas son referencias al sol. Y si es una referencia al sol, entonces estamos hablando de una representación de Jesús. Lo demás es decoración fitomórfica, o sea, con forma de planta. Esto está en la iglesia de San Vital, en la ciudad de Ravenna. Y llegamos entonces a Hagia Sophia. Solo me permite un momento que tengo que conectar la computadora. Entonces, esta es Hagia Sophia. Es la catedral, no, la basílica, sería no catedral, no hay catedrales todavía. Es la basílica más grande construida en esa época en cualquier parte del mundo cristiano. Y si ustedes lo observan, les parece que tiene similitudes con las mezquitas de los musulmanes. Entonces, si tomamos en cuenta que esto fue colocado luego del dominio musulmán, entonces pues caemos que originalmente no estaba. O sea, estas no estaban ahí. Solamente la construcción es esto que ven acá. Eso es lo que correspondería al periodo ¿cómo se llama? En Hagia Sofía. Hagia Sofía fue construida como una manera de demostrar el poderío que tenía la iglesia en ese momento, junto con de la mano del poderío romano. Entonces es un edificio bastante grande. Para la época, el más grande que se había construido. Ahí tenemos. Hagia Sofía es el nombre, el significado es Iglesia de la Santa Sabiduría de Dios. Otros le dicen Iglesia de la Sabiduría de Dios. Pero si se denomina el nombre completo es Iglesia de la Santa Sabiduría de Dios, Hagia Sofía. Acuérdense, los minaretes, esas torres no estaban originalmente ahí. Entonces, ¿qué tenemos que saber de Hagia Sofía? Pues que esta fue construida utilizando la tecnología romana que existía para las bóvedas, para las columnas, pero haciéndolas muy grandes. Son construcciones muy, muy grandes. Esto que ven acá son columnas de, digamos, 5 metros de ancho. Digamos, el ancho de un vehículo, un promedio, un pick-up, doble cabina. Ese es el ancho de una de estas columnas en la base. Y van adelgazándose un poco en la medida que suben. Pero para sostener esta cúpula, que es muy grande, hubo necesidad de agregar tecnología. Y esa tecnología tiene que ver con este elemento que ven acá. Estas son otras columnas. Pero esta columna va a algo que se llama semicúpula o media cúpula, como lo dice acá. Media cúpula o semicúpula es lo mismo. Esta cúpula está anclada en la columna principal que sostiene la más grande. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Esta es una cuña. Esta y esta son cuñas que sirven para sostener la cúpula mucho más grande. Y de esa manera, pues el edificio se elevó. Luego, esta otra está sostenida por otra. Este es el ábside. El cabecero sería, bueno, el ábside está siempre en el cabecero. Significa que la entrada es por acá. Entonces, entramos, pasaríamos a la zona de la cúpula, que está muchos metros por arriba de la cabeza, y el cabecero es este, donde está el altar. Vamos a ver. Estas son las cúpulas vistas desde abajo. La cúpula, las pechinas, estos triángulos, todos estos triángulos que ven cerca de una cúpula se llaman pechinas. Y acuérdense, sirve para convertir la circunferencia en una zona cuadrangular, 4 lados. Y estas son las semicúpulas. O sea, estas están sirviendo de cuña para esta que es la central. Ahora, si lo vemos a detalle, vamos a encontrar algunos elementos que no corresponden al cristianismo. Esto que ven acá es un tipo de decoración musulmana. ¿Quién me recuerda cómo se llama?
¿Cómo se llama esta? ¿No? ¿Alguien? La India. No. Es islámica, pero tiene un nombre. Los tipos de decoración, ¿no vieron los tipos de decoración en Historia 1 del Creo Islam? que era, no era, ay, uy, se me olvidó para mí. Bien, ¿alguien más? Mandala. No. Esas son indias. ¿Claudia? No es caligráfica. Correcto, gracias Claudia. Esta es decoración caligráfica. El Islam hicieron varios tipos de decoración, ¿verdad? Acuérdense, la lásería, la ataurique, la caligráfica y la unión de todas esas que se llama arabesca. No sé, ¿no vieron eso en la Historia 1? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, así no, pues ahí están en el aula virtual, están las carpetas de los temas que recuerden que tienen que conocer. Por si no llevaron la materia conmigo y esos pues no lo vieron, pues ahí están. Y si lo vieron, pues jalón de oreja pues, para ustedes mismos ahí porque tendrían que conocerlo. Luego, otro elemento, bueno, ¿por qué está eso ahí? Porque acuérdense que los musulmanes vinieron, conquistaron esta región y convirtieron las basílicas en mezquitas. Por eso es que tienen minaretes, por eso tienen esas torres, que son típicas de las mezquitas, porque conquistaron la región. Y todo, una manera de imponerse a nivel religioso, pues era tomar el control de los edificios y convertirlos en mezquitas. Pero hay elementos aquí que no son musulmanes. Y son estos seres que están acá. De los 4 que aparecen ahí, solamente uno tiene el rostro descubierto. No sé si a la fecha esto todavía sigue igual, si el rostro está descubierto o ya se lo taparon. ¿Y eso es por qué? Porque resulta que los musulmanes prohíben el uso de las imágenes de cualquier tipo en lo que tiene que ver con edificios religiosos o cualquier cosa de la religión. Y esto estaba cubierto de imágenes religiosas, pero católicas, o sea, cristianas católicas. Entonces las eliminaron, la mayoría, y otras las dejaron simplemente modificándolas. Entonces, esa es la razón por la que estos no tienen rostro, porque les cubrieron los rostros, pero se siguen viendo las alas. Estos seres que están ahí volando tienen alas. Este tiene 6 alas. Tiene 6. Este tiene 6 también, y este tiene 6. Sean 2, 4, 6. ¿Por qué? Porque el profeta dijo, en el texto, uno de los profetas dijo, con 2 alas volaban, con 2 se cubrían el rostro, dice, y con 2 se cubrían el cuerpo. Esas eran las 6 alas que tenían. ¿De qué ser estamos hablando? Katie. Serafines. Los serafines. Sí, este es un serafín. No es un querubín, no puede ser un querubín. Ese es efectivamente un serafín. No es un ángel tampoco, porque los ángeles no tienen alas. En la concepción bíblica. En la concepción de los artistas y en la concepción religiosa actual, pues sí los tienen. Entonces, esos son datos que aparecen por ahí. Vamos a ir viéndolos poco a poco. Aquí tenemos una panorámica de esta cúpula, o sea, esto que acabamos de ver aquí, de abajo hacia arriba, y lo estamos viendo en panorámica. Allá al fondo está el ábside, el lugar donde se ubicaba antes el altar, allá. Vean el tamaño de las personas. Imagínense ustedes acá viendo hacia arriba. Esto es muy, muy grande. Y bueno, ahí tenemos caligrafía relativa al Islam. Katie, ¿tiene la mano levantada todavía? Bien. Bueno, ahí tenemos a Hagia Sofía. Bien. Estos son 2 elementos importantes. Ahora que vamos a comenzar, vamos saliendo de la arquitectura y vamos a comenzar a ver imágenes. Por eso en ese diapositiva les estaba hablando de estos seres, porque vamos a comenzar a hablar de imágenes.
Entonces, para hablar de imágenes en general, en el arte en general, pero aplicado al arte religioso que vamos a estar viendo en estas semanas, pues hablamos de esos dos elementos, la iconografía y la iconología. Hay un autor que es el que maneja esta información y él habla de niveles, el preiconográfico, el iconográfico y el iconológico. Nosotros vamos a centrarnos especialmente en estos dos, iconografía e iconología. El carácter figurativo de las imágenes, figurativo significa que representa las cosas como son, o trata de representarlas como son, aunque no sean naturalistas. Entonces, ayudan a que el análisis sea más apropiado, el conocer esto. Tenemos, por ejemplo, que iconografía es una ciencia que se encarga del estudio y descripción, la clasificación también de las imágenes de las obras de arte, a partir de cómo se ven en la parte externa, cómo se ven, o sea, qué es lo que vemos, y de las asociaciones textuales, o sea, del texto que aparece a la par, alrededor o adentro de ella. De eso depende que entendamos lo que se llama iconografía. Yo sé que el término ya lo han escuchado antes, lo van a seguir oyendo en otras materias también, pero en historia nos ayuda mucho, mucho para entender las imágenes. Entonces, iconografía, si les digo, háganme un análisis iconográfico, ustedes me tienen que, en ese momento, me tienen que describir. A eso se refiere la iconografía, la descripción de las imágenes, incluyendo los elementos de texto que aparecen alrededor de ella. El siguiente elemento es la iconología. Esa también es una ciencia, pero esa se encarga del significado y símbolo de las imágenes en las obras de arte. O sea, significado simbólico de las imágenes en las obras de arte. De eso se trata. Entonces, esa es iconología. ¿Ves que son diferentes? La iconografía es la descripción de las imágenes. La iconología es el significado de las imágenes. ¿Se entiende? Sí, Lee. Bueno, muy bien, vamos a ver. Vamos a pasar a la imagen entonces. Esta es una imagen. A nivel iconográfico, ¿qué observan ahí? Acuérdense, iconografía es descripción. Iconografía, perdón, es descripción. ¿Qué observamos? ¿Aaron? Bueno, pues como dijo, descripción, yo veo nada más que una figura que podría ser Jesús o es Jesús, y detrás una cruz griega, podría ser una Biblia, pero está en árabe o no sé qué idioma sería. Griego. Ese es en griego. Bien, gracias. Quiero ver, Brandon. Yo lo que se me viene a la cabeza es que está enseñando como mandamiento o que está enseñando un versículo o una frase de parte de la Biblia por medio de la imagen de Jesús. Muy bien, gracias, Brandon. Víctor Manuel. Que está hecha como por pequeñas piezas que se me ha olvidado el nombre por el momento. Bien, esas pequeñas piezas le di el nombre al inicio. ¿Alguien se recuerda? Teselas. Teselas, correcto. Y el conjunto de teselas forman un mosaico, dice Carmen Guadalupe ahí en el chat. Muy bien, un mosaico. Este es un mosaico, entonces es un mosaico. Perdón, tiene una representación de Jesús. Tiene un círculo atrás de la cabeza de Jesús con una cruz escrita, como dice una cruz griega, dice el compañero. Se intuye que es griega, aunque no se ven los 4 brazos, porque está dentro de un círculo. Tiene que ser igual, cada brazo tiene que ser igual. Bueno, ya me mencionaron el texto, es un texto griego. Acuérdense que es Bizancio, y Bizancio territorialmente era Grecia, solo que estaba bajo el dominio romano. Entonces, en esta región especialmente hay 2 lenguas, la griega y la romana, que era el latín. Pero los textos inicialmente se escriben en griego. La primera Biblia, los primeros textos de la Biblia están escritos en griego.
de griego pasan al latín, y luego el latín pasa durante muchos siglos siendo el que se consideraba pues la lengua más sagrada pues para hacer esto. Bien, ahí tenemos entonces iconografía. Bueno, faltó decir por ahí que tiene una mano también haciendo un gesto y en la otra mano está sosteniendo. La mano derecha haciendo un gesto, mano izquierda sosteniendo un texto. También acuérdense que como hablamos de textos, aquí hay dos símbolos. También esto es caligrafía, esto es griego. Y ahí dice Ixus, o sea, Cristo. ¿Qué es lo que dice acá? Ixus, Cristo. Ahí nos está diciendo entonces quién es el personaje que está acá. Bien, eso es iconografía. Si les dijera ahora, háblenme de la iconología, ¿cuál sería lo iconológico de la imagen? Se complica, ¿verdad? Porque ya no estamos solamente describiendo. Ahora necesitamos explicar qué significa lo que están viendo ahí. ¿Alguna idea? Bueno, entonces les explico, por cuestiones de tiempo. O bueno, ¿alguien abrió el micrófono? No. Bien. Bueno, Carmen Guadalupe, dígame. Pues para empezar sería, digamos, la cruz, que representa el sacrificio, no me equivoco. Y también creo que una vez leí que la mano levantada como que significa un gesto de bendición, o como que indica que tiene poder, pues. Muy bien, gracias. Ahí tenemos dos. Solo que, bueno, este ya les explico. ¿Sí? Depende, depende. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. La cruz, atrás, cada vez que vean una imagen, independientemente tenga barba o no tenga barba, pero atrás de él hay un círculo con una cruz adentro, ese es Cristo. Ese es un elemento iconográfico de Jesús. O sea, Jesús se representa con un nimbo atrás de él, con una cruz inscrita. O sea, un círculo solar con una cruz inscrita. Estos son círculos solares. Son símbolos del sol. Esto. No es lo mismo este símbolo que el símbolo que tiene atrás de la cabeza, ¿quién le dijera? San Pedro, por ejemplo. San Pedro. San Pedro tiene un círculo, pero no tiene una cruz, significa que no es Cristo. Ahí ya estamos bien claros con eso. Si no tiene cruz, no es Cristo. ¿Pero quién es? San Pedro. San Pedro solo tendría entonces un círculo atrás de la cabeza de él. ¿Es igual al de Jesús? No. Este se llama nimbo. El que tiene Pedro se llama aureola. ¿Por qué es diferente? Porque los nimbos se colocan, o es el nombre que tienen estos círculos, cuando se colocan atrás de la cabeza de alguien que no murió, alguien que no fue muerto. Entonces Cristo no murió. Bueno, murió y resucitó. Y en la actualidad, pues la creencia cristiana es que está vivo. Entonces tiene un nimbo. Pedro murió, fue martirizado. Ahí lo crucificaron y él pidió que lo pusieran de cabeza. Murió. Entonces el círculo no puede ser igual. Si hablamos de la parte iconológica, iconográficamente puede verse igual. María tiene un círculo también atrás de la cabeza de ella. Ese círculo atrás de la cabeza de ella se ve igual al de Pedro. Puede estar, el pintor pudo haberlo hecho igualito, pero no son iguales. O sea, iconográficamente se ven iguales, pero iconológicamente son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque María, según la tradición y el dogma luego cristiano, católico, es que no murió. De hecho, en estos días creo que sucedió lo que le llaman, no sé si la Asunción, creo que Virgen de la Asunción es la que celebraron en estos días, me parece. Entonces, la Asunción es posterior a otra festividad que se llama la Virgen del Tránsito. El tránsito es el adormecimiento, es una imagen de la Virgen que está dormida. Ese es el adormecimiento. Luego sigue la Asunción, la fiesta de la Asunción. Ella fue llevada al cielo, en cuerpo y alma, según la tradición. Entonces ella no murió. Entonces, atrás de la cabeza de ella hay un nimbo. Los ángeles tienen, en ese sentido, les pregunto, ¿los ángeles tienen nimbo o tienen aureola? Iconológicamente hablando, y siendo así bien estrictos, bien técnicos. Creo que limbo.
Muy bien. Creo que Nimbo. aureola. Aureola. Porque son personas, son mensajeros. Los ángeles. Bueno, son mensajeros, eso sí. Pero son personas. ¿O tienen la forma nada más de una persona? Según entiendo, son personas. Ujú. Bueno, ¿alguien más que nos ayude por ahí? Fernando José. Acerca de la descripción de cómo son los ángeles. Bueno, la pregunta era que si lo que tienen atrás de la cabeza es una aureola o es un nimbo. Quiero ver. Yo diría que una... ¿Cómo, perdón? ¿Aureola o nimbo? Una aureola, diría yo. Ahorita le escribo por aquí. Ahí está. Sofía. Yo creo que un nimbo. Un nimbo, muy bien. Sofía dice es un nimbo. Y bueno, iconológicamente, oigan bien, iconológicamente son diferentes. Y el de un ángel es un nimbo. ¿Por qué? Porque los ángeles no murieron. Los ángeles no han muerto. Y son, ya sea que tengan alas o no tengan alas, atrás de la cabeza de ellos tienen un nimbo. ¿Por qué? Porque no murieron. Pero eso siendo, iconológicamente hablando, bien estrictos con el análisis. Iconográficamente, oiga, cuando digo iconográficamente es la descripción. Entonces, yo los puedo describir igual, porque se ven iguales. Entonces, iconográficamente son iguales, pero iconológicamente son diferentes. Significan dos cosas diferentes. Un nimbo, una aureola. Yo sé que culturalmente, pues nos han enseñado que esos círculos arriba, cuando están así arriba, están como en perspectiva, o están atrás de la cabeza, como si fuera un resplandor, nos han dicho que son aureolas. Y los ángeles tienen aureolas. Yo aprendí de chiquito eso. Pero iconológicamente hablando, no es así. Son cosas diferentes. Entonces, vean, esa información está en las imágenes. En el caso de Jesús, voy a volver a la imagen de Jesús, es un nimbo y se llama nimbo crucífero, porque tiene una cruz, es el único que tiene una cruz dentro, no hay otro igual. Igual el nimbo triangular de Dios Padre tiene un ojo dentro, un ojo inscrito, el ojo que todo lo ve, es un símbolo de Dios Padre. Esos son los únicos dos que son diferentes. De ahí los demás se ven iguales, pero técnicamente tenemos que hablar, cuando hacemos un análisis iconológico, tenemos que decir que son cosas diferentes. Bien, luego lo de la barba y el bigote, ¿por qué es? Bueno, pueden decir, mire, pero es que, bueno, en el contexto griego, pues los dioses principales, como Zeus, tenían barba y bigote. También los tenía Cronos, también lo tenían, pues, otros dioses principales. Entonces a Jesús le pusieron también barba y bigote. Es una manera de explicarlo también. Lo otro es la confusión entre dos términos, nazareo y nazareno. Nazareo es un penitente que efectivamente tiene barba y bigote porque tiene prohibido rasurarse. Y un nazareno es un natural de Nazaret, o sea, una persona nacida en Nazaret. Entonces esas dos cosas se juntan a la hora de explicar y de ahí es donde nos sale porque pues la figura de Jesús en un determinado momento comienza a tener barba y bigote. La mirada puesta hacia el frente, y es una mirada seria, eso se llama hieratismo, se llama. Es una mirada seria, la boca cerrada también, no va a decir nada, la boca es pequeña. Eso se llama hieratismo y eso es para darle solemnidad y presencia. Es decir, es como para hacerlo ver poderoso. Luego, ¿qué otro elemento? La mano que me decían. La mano levantada tiene diferentes significados, diferente iconología, dependiendo de cómo esté. Es la mano derecha, esta, si fuera de bendecir, la mano está colocada hacia el frente, así. Así como la están viendo acá en la pantalla, creo que sí la ven en la pantalla. Aparece así. Esa es una actitud de bendecir. Pero si lo que está haciendo es esto, es decir, visto hacia frente para ustedes, sería como que yo le haga, déjenme ver, algo así. Eso es un símbolo que significa que voy a comenzar a hablar.
Eso lo hacían también los filósofos griegos en su momento, colocaban la mano así, era como una manera de decir, voy a comenzar a hablar, a explicar algo. Entonces, esa posición lo que nos está diciendo es que Jesús nos va a comenzar a hablar acerca de qué, lo que está escrito acá. Pues he buscado manera de traducir esto y no lo he encontrado todavía. Y he encontrado algunas, pero lo que han hecho es cambiarle el texto, entonces no me parece que diga efectivamente eso. Pero normalmente los textos que aparecen acá tienen que ver con la manera de representar la palabra o el mensaje, digamos. Dice que es como que el libro de la vida, eso es lo que aparece normalmente cuando el texto está de esta manera. Otra cosa, izquierda y derecha. En la descripción yo puedo decir, en la mano izquierda tiene un libro y con la mano derecha ha hecho el símbolo para hablar. Ahí lo estoy describiendo. Ahora lo analizo y lo explico, lo cronológico. La mano izquierda es para sostener. ¿Por qué? Porque lo más importante se hace con la mano derecha. La bendición, saludo, todo lleva con la mano derecha. La diestra. La mano izquierda, esa es la siniestra. Y la siniestra se considera de menor valor, menos importancia, o en algunos casos también como algo malo. Por eso el término siniestro nos remite a algo malo, a algo que nos puede traer algún tipo de perjuicio a nosotros. Entonces, siniestro, yo digo, no, es que este tiene una cara de siniestro, o sea, una cara de malo. Normalmente asociamos la izquierda con lo malo. Por eso es que a los zurdos en una época se les consideraba malos y los hacían que a la fuerza tenían que escribir con la mano derecha porque la izquierda era la del diablo. Entonces, siempre vamos a ver en las imágenes que a la derecha se sostiene, perdón, a la derecha se utiliza para bendecir o para hacer algún tipo de gesto y la izquierda es para sostener normalmente. A la derecha de Jesús siempre va a estar la persona o el ser más importante y a la izquierda el de menos valor. ¿Se entiende eso? Yo espero que sí. Está tanto fácil. Entonces, eso se le llama, les decía, iconología. Lo otro es el color azul, el color rojo. Esos dos colores son símbolos de realeza, son los que utilizaban los líderes. Les digo, por ejemplo, un emperador, por ejemplo, alguien de la élite, ocupaba azul y rojo. Entonces, por eso son los colores que le agregan a Jesús. ¿Por qué? Porque se considera que él es un rey también. Él es quien gobierna. Y bueno, lo último sobre esta imagen es que a este tipo de imágenes en los que aparece con los brazos abiertos, en los que como uno bendice o hace un gesto que va a hablar y el otro sostiene el libro, se le llama pantocrator. Te lo voy a escribir ahí en el chat también para que lo tomen. Ahí está, pantocrator. El pantocrator significa que es el creador de todo. Es un símbolo que se le da a Jesús como de Dios también. Acuérdense que Dios y Jesús es uno solo, según la creencia de este momento. Bueno, sigue la fecha del dogma, pero en este momento es una de las cosas que sostiene. Entonces a Jesús se le pone también como creador, como Dios, pantocrator. Ese es el nombre que tienen este tipo de imágenes. Más adelante, unos 800 años, más o menos, después de esta época, unos 600, 800 años después de esta época, habrá otra imagen de Jesús, pero eso se le va a llamar Cristo en majestad. O sea, el Cristo que viene a juzgar a vivos y muertos es el Cristo en majestad. Pero este es Pantocrator. Bueno, ahí les he mostrado entonces cómo se hace operativo, cómo se trabaja en la imagen estas dos cosas. De ahí que en algunos casos para el laboratorio o para el examen hay un poco más de dificultad porque vamos a estar utilizando esos dos niveles. Entonces aquí lo que les recomiendo es que pongan mucha atención en las clases,
si están pintando, dibujando o haciendo cualquier otra cosa, dejen eso para más tarde y pongan atención en la clase, porque imagínense, les sale esta imagen y yo les digo, háganme un análisis iconográfico e iconológico de esta imagen de Jesús. Entonces tienen que decir todo lo que yo les dije. No me van a decir, es una imagen de Cristo que tiene un libro en una mano y la otra levantada. Y atrás tiene una rueda con una cruz adentro. No, no puede ser. La iconografía es la descripción, la iconología es el análisis del mensaje. Y esas dos cosas ustedes las deben hacer de manera muy técnica, porque acuérdense que ustedes están formándose en esto. Yo le puedo creer a alguien que no sea del área artística, que no está siendo educado o no se educa luego en imagen, pero ustedes sí, ustedes son para que aprendan cómo se lee esto. Bueno, eso lo vamos a dejar para la clase de mañana, el arte figurativo. Vamos a ver algunos ejemplos de las primeras representaciones que hay antes de entrar a la escultura como tal, porque pues necesitamos entender esto, iconografía e iconología. Esa época es de nacimiento de muchos símbolos. Muchos que creíamos que existían desde el principio, desde la época de Jesús, pues no, aparecen 600 años después, 500 años después, y se van transformando a lo largo de los siglos hasta que llega a nosotros de una manera particular. Uno de esos ejemplos son los ángeles. ¿Encontraron algún versículo que hablara acerca de que los ángeles tienen alas? Ángeles, digo, me refiero a ángeles, no serafines, no querubines. No, Nick. No, ¿verdad? Bien, entonces eso es parte de lo entonces que de las cosas que aprendemos. En el ciclo 1, a menos que estuvieron conmigo, aprendimos que las sirenas son pájaros con el torso y la cabeza de mujer. No son mujeres con cola de pez. Entonces, así de esa forma vamos a ir desaprendiendo algunas otras y van a ver que es interesante cómo reconstruimos ese conocimiento con las cosas que ya sabían. Voy a quedarme acá con la grabación de la clase y detengo entonces por acá.